Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con nuestra tercer clase del curso de Excel administrativo. Bueno, como ven, en esta oportunidad vamos a trabajar en una empresa más o menos ayudando en la parte de recursos humanos, ¿sí? La idea de esta clase es utilizar algunas fórmulas que son bastante conocidas y además algunas que no son tanto y hacer algunos tipos de combinaciones entre fórmulas. Lo primero que nos está pidiendo, si nos ponemos en el contexto de la clase, es una empresa que hizo una evaluación previa a personas que están terminando el secundario o terminando alguna carrera justamente que tiene que ver con lo que trabaja la empresa, y hizo una evaluación en la que se les dio una nota, ¿sí?, a estas personas con el objetivo de que eh, ingresen como pasantes, ¿sí?, como pasantes a trabajar a la empresa, ¿sí?, con supuestamente los que mejor estén en las pasantías pueden llegar a quedar en planta. Esa sería la idea de esta clase y de lo que quiere la empresa en particular. Nosotros como administrativos de recursos humanos, en este caso, lo que tenemos que hacer es clasificar a estas personas según la evaluación y según otros criterios que nos va a pedir acá, para saber quiénes van a quedar en la primera tanda y quiénes en la segunda de pasantías. Comenzamos. Bien, chicos, ya en Excel, como vemos, tenemos una planilla, una mini planilla que hicimos, ¿sí?, con la cantidad de pasantes. Recuerden, esto es una planilla estática, supuestamente acá hay simplemente 10 personas que vamos a tener que clasificar, pero bueno, la idea sería que esto es una planilla de muchísimas personas en la que ahí sí vale la pena que ustedes hagan este trabajo de filtro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer con esta mini tabla, si ven está en crudo, nosotros la vamos a transformar en tabla. Si se acuerdan, esto era marcando, ¿sí?, toda la tabla, todo el rango. Nos vamos a insertar y vamos a tabla. Nos pregunta si tiene encabezados, si tiene, que es nombre, apellido, edad y calificación, así que le damos a aceptar y ya tendríamos nuestra tabla hecha. Ahora yo generalmente los nombres, siempre los nombres y apellidos quedan en la parte izquierda, está bien, pero lo demás yo lo quiero centrado, así que yo marco las tres columnas que restan y las voy a centrar, ¿sí? Bien, una vez que terminamos con este centrado, seguimos con algunas que se puede decir que son cosas de diseño. Y lo que vamos a hacer es, como en la primera clase, vamos a ponerle a estas ciudades, que son cuatro, vamos a ponerle un color distintivo, ¿sí? Para esto nosotros marcamos la columna, nos vamos a inicio, a formato condicional, reglas, para resaltar celdas, es igual a. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, la primera es Fernández Oro, ven que la marca, aceptamos, seguimos porque ya quedó marcada la columna, volvemos a formato condicional, reglas, es igual a, ponemos Roca, le cambiamos el color, seguimos lo mismo, formato condicional, reglas, es igual a, le ponemos Ashen, le cambiamos el color, y como último nos falta el de política y lo vamos a dejar así como queda, en azul, ¿sí? Bien, vamos a ir a lo que nos está pidiendo en sí el trabajo, ¿no? Nos están dando, bueno, los datos requeridos son nombre, apellido, domicilio, edad y calificación, que son las columnas que tenemos, ¿no?, en nuestra hoja, la que estábamos trabajando recién. Lo primero que nos dice es que necesitamos saber el estado de aprobación de la evaluación antes mencionada, ¿sí? Volvemos y nos está hablando justamente de esta columna, ¿no? Nos está hablando de que necesitamos saber, según la calificación que sacaron, si están aprobados o desaprobados. Bueno, como sabemos, una aprobación, acá nos damos cuenta que la numeración está del 1 al 10, ¿no?, más o menos la calificación. Así que para que estén aprobados tendría que ser una nota mayor o igual a 7, ¿sí? Así que bueno, nosotros vamos a irnos a la columna F, ¿sí? Borramos esto.
Nos vamos a la columna F. No lo hago acá en la E, como les decía en la clase, porque si yo lo hago acá seguido de donde termina la tabla me va a identificar que es parte de la tabla y me lo va a correr. Fíjense, yo pongo cualquier letra y le aprieto Enter y ven que me la continúa como si fuera tabla. Y yo no quiero eso, yo quiero eh, que la tabla llegue hasta ahí simplemente, ¿sí? Así que yo lo voy a hacer en la F. Y para poner la aprobación voy a poner resultados, ¿sí? Para identificar que también es como una columna voy a tocarla, voy a ponerle un borde exterior grueso, le voy a poner un color, ¿sí? Para distinguir que es una columna. Y ahora esta columna, qué sé yo, hasta por acá, le voy a poner un borde exterior grueso para que quede más o menos, se puede decir, un diseño como la gente. Bien, para hacer entonces esto que nos están pidiendo, que es saber el estado de aprobación, como dijimos recién, era mayor o igual a 7 las notas para que estén aprobados. O sea, que si las notas son menores, estarían desaprobados, ¿no? Para esto nosotros vamos a utilizar la fórmula de comprobación general, ¿sí? Que es la fórmula SI. Vamos a hacer doble clic en la columna. Fíjense que yo hice la columna seguido de donde está la tabla para que los resultados me den continuos justamente, ¿no? Ponemos el igual, ¿no? Igual, ponemos sí, cuando nos aparece la fórmula le damos doble clic. Y acá, según lo que nos está diciendo abajo, si se dan cuenta, esta fórmula general puede hacer una prueba lógica, una sola prueba lógica, y depende si esta prueba se cumple, lo primero que ponemos es el valor que queremos que coloque en la celda si es verdadero, y después el valor si es falso. O sea, nosotros necesitamos saber de la columna D, que fíjese que pongo D, dos puntos D para decir la columna D hasta el infinito, porque no sabemos cuántos pueden haber anotados. En este caso tenemos 10, pero no sabemos cuántos pueden haber. De la columna D, nosotros queremos saber que sea mayor o igual a 7. O sea, que en la columna D busque números que sean iguales o mayores que 7. Si esto sucede, si encuentra números que son mayores o iguales a 7, entonces, punto y coma, y acá según la fórmula tenemos que poner el valor si es verdadero. Si es verdadero, nosotros queremos saber si es mayor o igual a 7 es porque están aprobados. Entonces, como es una palabra, va entre comillas y ponemos aprobado. Cerramos la comilla, punto y coma, y ahora va el valor si es falso. Otra vez entre comillas y ponemos desaprobado. O sea, la fórmula lo que dice es que si en la columna D hay números mayores o iguales a 7, entonces va a poner aprobado. Si no, va a poner desaprobado. Le damos enter y como vemos, el primero tiene un 10, va aprobado. Apretamos en cualquier lado, la apretamos de nuevo, buscamos la flecha más chiquitita y la extendemos hasta el último rango. Y acá nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Como ven, yo esto lo quiero, yo aprieto la columna, yo esto lo quiero centrado, ¿sí? Y además de eso, quiero mandarle depende, si es aprobado un formato, si es aprobado otro. Voy a formato condicional, reglas, es igual a aprobado, y yo ya ahí ya quiero poner un color personalizado, no quiero poner los mismos que ya tenía ahí. Que vamos a ponerle, para los aprobados, vamos a ponerle un verde con el color blanco, ¿sí? Aceptar. Y volvemos, apretamos formato condicional, reglas, es igual a, y acá ponemos desaprobado. Los desaprobados los vamos a poner con un relleno rojo y la fuente blanca también. ¿Sí? Como para que se note que están desaprobados. Bueno, y con esto concluimos lo primero que nos pidieron. Querían saber que nosotros clasifiquemos quiénes estaban aprobados y quiénes estaban desaprobados. Volvemos a nuestra hoja. Bien, en lo que nos piden, seguimos. ¿Sí? Acá hicimos el segundo, el estado de aprobación. Seguimos y acá ya nos están pidiendo, fíjense, que clasifiquemos a los postulados, ¿sí? A las personas, según su edad, mayor de 25 años, ¿sí? Y su domicilio tiene que ser en la ciudad de Allen, ¿sí?
Si viven en Allen, estos van a tener prioridad. Esta clasificación tiene que ser en aptos y en espera. O sea, si nosotros esto lo analizamos, nos está diciendo que si las personas tienen una edad mayor o igual a 25, ¿sí? Y viven en Allen, son aptos. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, quedarán en espera, ¿sí? Volvemos a la hoja. Para esto, como yo les explicaba en clase, vamos a utilizar una fórmula especial que es la I. Fíjense que yo la pongo acá y pongo Y, ¿sí? Ahí les aparece. Cuando yo lo aprieto, se dan cuenta que acá ya no es como el sí, no hay un solo valor lógico, pueden haber varios, o sea, podemos hacer varias comprobaciones, por eso vamos a utilizar esta fórmula. Pero tiene una dificultad, que no te deja poner un valor personalizado para la celda. O sea, fíjense, acá yo puedo poner aprobado y desaprobado. En el caso de usar el I, acá me tendría, solo si se cumplen las condiciones, me va a poner verdadero o falso. Y no es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos piden que si las condiciones se cumplen, pongan aptos y en espera. Bueno, con esta fórmula, nosotros eso no lo podemos poner. ¿Sí? Con esta fórmula no lo podemos poner. Vamos a poder hacer las condiciones, pero si se cumple nos va a poner verdadero y falso y no nos sirve. Entonces nosotros para esto necesitamos hacer una combinación de fórmulas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a apretar la columna G, ¿sí? Arriba, y según la hoja nos pidió una clasificación, así que vamos a ponerle una clasificación. Lo mismo, a esta celda vamos a darle un color. Después vamos a agarrar esta parte y vamos a hacerla que tenga todo bordes como para que quede más o menos lindo. Y acá en la primera vamos a hacer la fórmula igual. Y como dijimos, la fórmula que habíamos utilizado que podíamos personalizar es la sí, pero nos dejaba una sola condición. La que podemos utilizar es la I, que nos deja dos condiciones, pero no nos deja personalizar. Entonces tenemos que mezclar las dos fórmulas. Como la fórmula sí es una fórmula general, siempre tiene que ir primero. Así que ponemos igual y ponemos el sí. Cuando aparece le damos doble clic. Y como va a ser una combinación de fórmulas, ahora tenemos que poner la otra que vamos a combinar, que es la I. Cuando nos aparece le damos doble clic. Y nos tiene que quedar así. Entonces, lo primero que nos pide, fíjense, es las comprobaciones. En primera instancia, según lo que nos dice acá, necesitamos saber que sean mayores, tengan edad mayor o igual a 25 y que sean de Allen, ¿no? Entonces, volvemos, decimos la edad ¿dónde está? La edad está en la columna C. Aprieto la C, que es C2.C, que significa la columna C hasta el infinito, sería mayor o igual a 25, que es lo que nos está pidiendo. Ahora, para separar las condiciones, punto y coma, ¿sí? Y la segunda condición es que sea de Allen, o sea, la columna B, ¿sí? Hasta el infinito, B, 2 puntos B, igual a Allen, ¿no? Que va entre comillas porque es una palabra, ¿no? Una vez que terminamos, estas serían las dos comprobaciones que nos está pidiendo. Que la edad sea mayor o igual a 25 y que sea de Allen, ¿no? Como ven, el I les pone un paréntesis rojo porque es una función de otra función. O sea, tenemos que, una vez que terminamos estas comprobaciones, cerrar la función, si no, no nos va a funcionar. Lo cerramos con el paréntesis. Una vez que ponemos el otro paréntesis, ven que ya se cierra la función. Y ahora nos está pidiendo los valores de la primera fórmula, que es la sí, la fórmula general. La prueba lógica ya la tenemos, que es esta que acabamos de hacer. Entonces nos estaría faltando poner el valor, si se cumplen las dos, el valor verdadero y después el valor falso. Ponemos punto y coma. Si esas dos opciones se cumplían, entonces nos estaba pidiendo que si se cumplen esos dos, sería que la persona está apta, sería apto, ¿no? Ponemos punto y coma y vamos a poner el valor si falso, que sería que la persona queda en espera, o sea, en espera. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Analizamos lo que acabamos de escribir. Lo que acabamos de escribir es que si en la columna C hay números mayores o iguales a 25, que también compruebe si en la columna B es de Allen, o sea, está la palabra Allen. Si se cumplen estas dos
condiciones, entonces la persona va a estar apta. Si alguna de las dos no se cumple, entonces la persona va a quedar en espera. Eso es lo que dice. La apretamos, bueno, la primera quedó en espera. ¿Por qué? Es de Fernando Ori, tiene 18 años, o sea, nada que ver. Apretamos, buscamos nuestra cruz, la más chiquita de todas, y lo corremos todo hasta abajo. Lo mismo, esto lo vamos a centrar, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo, formato condicional es igual a, y acá, para apto, le voy a poner un color personalizado, vamos a ponerlo en no sé qué hice, ahí está, formato personalizado, le voy a poner un color negro con el blanco, ahí está. Y para los que quedan en espera, y vamos a poner algo exagerado, a ver. En espera, ponerle un color violeta, no sé si el violeta se va a ver bien ahí, sí, está bien, ya está. Hasta ahora en aptos nos quedaron pocos, ¿no? La mayoría quedó en espera para esta primera clasificación. No sé si se dieron cuenta de que quizás se parece que fuera un poquito complicado combinar fórmulas, pero una vez que nosotros sabemos para qué sirven, las podemos utilizar sin problema. Bien, ya tenemos los que están aprobados y desaprobados, y ya tenemos los que hasta ahora para la primera tanda están aptos y los que quedan en espera. Ahora vamos a ver qué más nos está pidiendo el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Fíjense, dice, en base a los resultados de la evaluación y la clasificación de aptitud necesitaremos saber el total de postulados que ingresarán en la primera tanda. Listo, ya tenemos que saber cuánto van a ingresar en la primera tanda de pasantías. Si vemos, nos está diciendo, en base a los resultados, o sea, esta columna que hicimos acá, y su clasificación, que es esta columna que hicimos acá, ¿sí? Tenemos que saber cuántos van a ingresar, o sea, cuántos, tenemos que contar, ¿sí? Tenemos que contar la cantidad que cumplen las dos condiciones, o sea, que estén aprobados y que estén aptos. Bueno, si nosotros vemos acá, lo sacamos enseguida, ¿sí? Pero bueno, recuerden que esto es una planilla estática y la idea es que esto no es estático, ¿sí? Lo que vamos a hacer para esto es simple, vamos a agarrar en esta columna H y la I, las vamos a agarrar las dos, si recuerdan las marcamos las dos y ponemos combinar y centrar, ¿sí? Y acá adentro vamos a escribir eh, eh, primer pasantía, ¿sí? O primeros pasantes sería. Primeros pasantes. A esta le vamos a dar un borde. Eh, Vamos a poner algún color que se distinga, aunque la verdad que no veo ninguno que se distinga acá. Bueno, yo le voy a poner así. Ahí está. Y fíjense que yo estas cuatro de acá también las marco. ¿Ven? Estas cuatro que están acá, porque es para los resultados. Las marco las cuatro, combinar y centrar. Le pongo un borde, la pongo en negrita y le voy a poner un 16 para que se vea grande el resultado, ¿sí? Bueno, como les decía, acá nos está pidiendo que contemos las coincidencias, que contemos cuando está aprobado y está apto, ¿sí? Acá en este caso vemos que hay 4, ¿no? Que están aprobados y están aptos. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar la fórmula. Para esto vamos a utilizar la fórmula contar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos otra vez dos condiciones, que estén aprobados y que estén aptos. Generalmente podríamos usar la fórmula contar sí, pero pasa lo mismo con el sí este de acá. Pasa lo mismo, es poder hacer una sola prueba lógica, ¿sí? Entonces, para esto nosotros vamos a tener que utilizar una fórmula que ya está preestablecida, o sea, no vamos a tener que hacer esta combinación que hicimos con el sí y el i, sino que hay una que está preestablecida que es contar sí conjunto. Hacemos doble clic en la que centramos recién, shift igual, contar, y acá encontramos una que dice contar sí conjunto. Le hacemos doble clic y nos está diciendo que tenemos que poner el rango del criterio, el rango del criterio. O sea, lo primero que nos pide en base a los resultados de evaluación y la clasificación, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestra hoja.
Lo primero es en base a la columna F, que es la de resultados. Aprieto la columna F, ven, hasta el infinito. ¿Sí? Punto y coma no podemos poner igual, porque si ponemos un igual acá nos va a dar un error. Tenemos que poner punto y coma porque es una fórmula numérica. Para fórmulas numéricas no puede ser usar el igual dentro de la fórmula. Ponemos punto y coma, que vendría a ser como un igual en esta fórmula. ¿Y qué es lo que tiene que ser para que nos cuente? Tiene que decir aprobado, ¿no? Esa sería la condición. Entre paréntesis, aprobado. Cerramos. Punto y coma y vamos al segundo rango, que sería la clasificación, ¿no? G, dos puntos G, que es hasta el infinito. Punto y coma, que es lo que tenemos que comparar, que sea apto, ¿no? Cerramos el paréntesis, cerramos, digo, la comilla, y ahora cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque acá no hay que ponerle valor si el resultado verdadero o falso, porque lo que tiene que hacer esta fórmula es contar. Si en la columna F encuentra personas que están aprobadas, se va a fijar si en la columna G están aptos. Si se cumplen las dos condiciones, los va a contar. Es lo único que hace. Explotamos enter y como ven, aprobado, apto, aprobado, apto, aprobado, apto, aprobado, apto, son 4. Acá nos dio el resultado. Bueno, ya tenemos la tabla. Fíjense que hicimos todo lo que habíamos hecho en las primeras clases, que son los rangos de colores y estas cosas. Pudimos sacar quiénes están aprobados, quiénes están desaprobados, quiénes quedaron aptos, quiénes quedan en espera para la segunda tanda. Y ya tenemos los 4 que están calificados para la primera tanda, según los rangos que nos pidió la empresa, ¿no? Nos vamos. Y ahora nos está diciendo, como último, que para la segunda tanda van a quedar los que por lo menos cumplan una de las 3 condiciones antes mencionadas. Fíjense, si ustedes se dieron cuenta, para llegar a este número de pasantes que cumplen, no son solo 2 condiciones, fueron 3. Fíjense. Primero, acá tuvimos con la primera condición que era que si eran mayores o iguales a 7 la calificación, ¿no? Y después, en esta, les pedimos que tenían que ser mayores a 25 y ser de Allen. ¿Sí? Cuando en esta fórmula combinamos que estén aprobados y sean aptos, estamos diciendo que tengan una nota mayor o igual a 7 y además sean mayores de 25 y sean de Allen. O sea, hay 3 condiciones, solo que las venimos haciendo de a poco y entonces se van juntando entre columnas, ¿sí? En realidad, para llegar a este número de pasantes tenían que cumplir las 3 condiciones, ¿sí? Fíjense que ahora nos está pidiendo de que, bueno, para la segunda tanda con que cumplan una por lo menos de estas condiciones y va a estar apto, ¿sí? En realidad yo te diría que por lo menos con que estén aprobados van a estar aptos, ¿sí? No importa la edad y no importa la edad, van a estar aprobados como para la segunda tanda. Eso tendría que cambiarle, yo creería, a este formato, ¿no? Porque yo no creo que alguien va a aceptar a alguien que no aprobó. O sea, el mínimo aprobar, ¿no? Así que bueno, dejémoslo como que el aprobado sí o sí. Volvemos a nuestra tabla. Y lo que vamos a hacer para no tener que hacer esto de nuevo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos acá, en la fórmula de espera, fíjense lo que hice. Me fui a la primera donde hicimos la fórmula de espera, doble clic. Y tenemos el sí, lo vamos a marcar. ¿Sí? Vamos a marcar y lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Bien. Si interpretamos esta fórmula, te está diciendo que tienen que ser mayores, tienen que tener una edad mayor de 25 años y ser de Allen. Si se cumplen sí o sí, estas dos funciones estaban aptos y si alguna de las dos no se cumplía, estaban en espera. Bien, según lo que nos piden en el último punto, la idea sería que, bueno, con que se cumpla una de estas dos opciones, bueno, ya está apto, ¿sí? Y en esta fórmula no nos va a dejar, porque el i indica que sí o sí se tienen que cumplir todas las condiciones que nosotros pongamos. Si pusimos 10 condiciones, se tienen que cumplir las 10 para estar aptos, por ejemplo, ¿sí? Una que no que no se cumpla, ya directamente iría a parar a espera, ¿sí? Nosotros ahora lo vamos a modificar. Queremos que por lo menos con una que se cumpla ya esté apto. Ahora, si no se cumple ninguna de las dos, o ninguna de las tres, o ninguna de todas las condiciones que le pongamos, bueno, ya ahí
No le va a quedar otra que quedar en espera. Copiamos esto y para que no se borre le damos enter, ¿sí? Y acá en la columna J vamos a poner segunda, no sé qué dice, clasificación. A esto también le damos un color, que sé yo, no, el negro no va a quedar bien. O poner un amarillo. Segunda clasificación, ¿sí? También le damos un borde, agarramos la columna hasta donde termina nuestra cosa, le damos un borde. Porque vamos a hacer una clasificación parecida a esta. Lo mismo apto y en espera, pero con diferente lógica, o sea, con diferentes condiciones. Bien chicos, como les había dicho, nosotros copiamos esta fórmula para hacerle algunas modificaciones en esta segunda clasificación que tenemos que hacer porque ya nos están pidiendo otra cosa. Hacemos doble clic, que nos aparezca el cursor adentro, botón derecho, pegar, ¿sí? Y acá estamos mostrando otra vez la fórmula de Lie, que nos decía que si en la columna C la edad es mayor o igual a 25 y en la columna B es igual a Allen, entonces está apto. Si no, está en espera. Ahora resulta que el último punto nos está pidiendo que, bueno, no es necesario que se cumplan estas dos condiciones. Con que una sola se cumpla, ya va a estar apto. Así que entonces esta fórmula I no nos sirve, porque la I necesita sí o sí que se cumplan todas las condiciones. Vamos a borrar la I. Y para hacer esta modificación y que podamos, se puede, o sea, que por lo menos se pueda cumplir una sola condición y ya esté apto, vamos a utilizar la O. Cuando ponemos la O, abajo nos aparece y le hacemos doble clic, que queda así. Y acá, fíjense algo. El O este nos está indicando otra cosa. Esta fórmula quedaría de esta manera. Si en la columna C la edad es mayor o igual a 25 o la columna B es igual a Allen, entonces está apto. Cualquiera de las dos que se cumpla está apto. Ahora, si no se cumple ninguna de las dos, bueno, ya acá vamos a modificarlo, no vamos a poner en espera porque ya no hay más. Son dos tandas simplemente. Así que acá le vamos a poner... chao. Vuelve a tu casa. Entonces, si alguna de las dos condiciones se cumple, bueno, está apto para la segunda tanda de pasantes, ¿sí? Para la segunda pasantía, se podría decir. Si no, ya bueno, ya no hay chance, ya no hay más chance. Eso es lo que hace el O. Podés elegir entre una de las dos condiciones. Con que una sola se cumpla, ya el resultado verdadero está bien. Le damos Enter. Bueno, el primero ya le erró, mal. Lo mismo, lo agarramos del costado, lo tiramos todo para atrás. Fíjense que ahora como nos cambió, ahora hay un montón de aptos, ¿sí? Agarro la columna, la centro, ¿sí? Podríamos ponerle color, ahora no le voy a poner color, la verdad que no tengo ganas de ponerle color. Y bueno, ¿qué pasa? Fíjense que ahora nosotros habíamos hecho esta fórmula de contar basándonos en estos dos, ¿sí? En los que estaban aptos y aprobados, ¿no? Pero resulta que si ahora vemos, en esta segunda clasificación hay más aptos, o sea que este número tendría que cambiar. Tendríamos que ver cuántos podrían llegar a quedar para la segunda pasantía. O sea, hacer la misma fórmula que hicimos arriba para contar cuántos quedarían con esta nueva clasificación. Lo que vamos a hacer, para no hacer otra vez este formato, vamos a copiar el formato, agarramos de donde dice primeros pasantes y la fórmula, botón derecho copiar, nos vamos a ir de acá, botón derecho pegar, el primer pegado, que es pegado especial, se pega hasta la fórmula. Y en primero yo lo voy a cambiar y voy a poner segundos pasantes, ¿sí? O segunda pasantía, pero bueno, vamos a dejarlo en segundos pasantes. Bueno, y ahora nos vamos a tener que meter en la fórmula. Apretamos en el 0, doble clic, nos aparece la fórmula, que decía que contar sí. Fíjense cómo la fórmula nos engaña, a donde la copiamos ya nos empieza a engañar. En la columna I dice, en la columna I, si ven, no hay nada, así que esto está mal. La columna del aprobado es la columna F. Así que esto lo vamos a borrar. Le vamos a poner
F. ¿Sí? Si la columna F está el aprobado, perfecto. Y la segunda clasificación está en la columna J. Y la columna J, exacto, ¿no? Está bien. Si la columna F está aprobado y ahora es apto con la segunda clasificación, bueno, ya puede quedar para la segunda tanda. Pues lo apretamos y fíjense que ahora nos quedan más cantidad. Si lo cuentan, son 5 justamente, o sea, bueno, hay uno más que quedó para la segunda tanda. En teoría, recuerden que la tabla es simplemente, de hecho, es como de modo instructivo y modo para lo que es la clase, porque nos da medio raro, ¿no? Pero bueno, si se fijan cómo nosotros, todo esto que nos pidió, ¿sí? Esto que nos pidió el jefe acá para recursos humanos, cómo lo usamos en una tabla bastante profesional, ¿sí? ¿La ven? Esta tabla, por supuesto, como siempre, le saco la línea de cuadrícula y la tabla tendría que quedar más o menos así, ¿sí? Muchas gracias.